Bueno, compañeras y compañeros, antes de entrar en materia, quisiera saludar las actitudes políticas que el PVP ha tomado en estos días sobre temas que son de la coyuntura cotidiana de nuestro país, pero que tienen que ver con los principios, como el hecho de haber explicitado su disconformidad ante la no presencia del Estado uruguayo en la reunión en Buenos Aires del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el hecho de haber reafirmado como una cuestión de principios la no aceptación de la derogación lisa y llana de el delito de abuso innominado de funciones, porque aún cuando este delito jurídicamente y técnicamente es incorrecto y está mal planteado en el Código y debe de ser reformado, su discusión y su reforma no puede plantearse de modo tal o del modo que se ha planteado, dejando dudas sobre la solidez moral del Frente Amplio y permitiendo que la sociedad pudiese interpretar que ese delito se deroga no por razones técnico-jurídicas como debe ser, sino para proteger cualquier tipo de consecuencia procesal sobre compañeros nuestros que estén hoy afectados por dichos procesos. En definitiva, compañeros y compañeras, no podemos dejar esta duda establecida, y a mí me parece que en la Cámara de Diputados ahora es la ocasión de plantear, y hoy he visto con satisfacción una iniciativa del presidente de la Cámara, compañero José Carlos Maía del Frente Amplio, para rediscutir este tema, pero saludo la visión íntegra y enérgica que el PVP ha tenido ante esta situación que comparto plenamente ya desde hace muchos años. Yo supongo que no nos vamos a extender hoy, que ustedes no están esperando, por cierto, un largo informe sobre coyuntura internacional, que no es el planteo de la charla, pero los compañeros me han pedido que hiciera una pequeña introducción o marco de la coyuntura internacional para situar luego la necesidad de avances, o como dice la invitación, de avances por la izquierda, no solo en América Latina, en América del Sur, sino también en Uruguay. La primera cuestión que debemos de plantear es que no cabe duda que en la coyuntura actual el poder económico, oligárquico y transnacional, porque ya no se trata de las viejas oligarquías tradicionales de nuestros países, el poder económico se ha transnacionalizado. El poder económico más potente del mundo hoy está en manos de las corporaciones transnacionales gigantes. Y dicen los analistas de las mediciones globales y los investigadores de las mediciones globales que un grupo inferior a 4.000 grandes corporaciones, que pensando en el planeta entero es un grupo pequeño de gigantes económicos, controla hoy en el mundo la mayoría absoluta de la circulación de bienes y de capital. Pero además, dentro de ese conjunto de grandes corporaciones,
una minoría de ellos, que no llega ni siquiera a la quinta parte, que son las corporaciones financieras, son las que a su vez dominan el mundo corporativo. O sea que la economía global está dominada por un puñado de empresas gigantes que controlan las cadenas productivas y las circulaciones de capital. Y en función de esta expansión y dominación global de las corporaciones capitalistas transnacionales, dejando de lado espacios muy particulares, fundamentalmente China, donde tenemos un capitalismo gobernado por el Estado y no un Estado gobernado por el capitalismo. Y esa es la diferencia sustancial entre China y el resto del mundo. Nosotros en el resto del mundo vivimos en una realidad donde el capitalismo gobierna el Estado. En China todavía el Estado gobierna al capitalismo. Y por eso los juegos económicos combinados con los juegos de poder en China tienen todavía leyes y lógicas propias que no se pueden analizar con la misma mirada, con el mismo lente con que se analiza el resto del mundo. Pero en el resto del mundo la realidad dominante es esta que acabamos de decir. Un puñado de unos pocos miles de corporaciones controlan los procesos de innovación científico-técnica en la economía, controlan la innovación y la producción de conocimientos aplicados al comercio a través de la propiedad intelectual, controlan las cadenas transnacionales de producción y controlan fundamentalmente la circulación de capital, las corrientes financieras y las corrientes de inversión. Nosotros, en un proceso, llamémosle de izquierda, progresista o como se le quiera llamar, desde inicios del siglo XXI aquí en América del Sur, se suele decir que en América Latina, pero yo me permito discutir esta idea porque en realidad debemos de tener claro que con la, obviamente, tradicional y honrosa excepción de Cuba, y sin desconocer los esfuerzos que se han hecho en países de Centroamérica y del Caribe por instalar procesos progresistas, la mayoría de las experiencias progresistas pesadas, fuertes, que intentamos sacar adelante en estos últimos 15 años han estado centrados en América del Sur. Y esto no es casualidad, porque América del Sur es un continente en sí mismo con una gigantesca potencialidad económica, política y geopolítica, y el objetivo de la derecha internacional, sea de Estados Unidos, sea de Europa o sea de las potencias del norte en su conjunto, ha estado puesto siempre en controlar este potencial enorme de América del Sur. Tengan en cuenta, por ejemplo, compañeros, compañeras, que Europa, esta Europa de la cual sentimos hablar hasta el cansancio y que parece ser y es uno de los centros dominantes del mundo, tiene un mercado propio, común, que pasa un poco más de 600 millones de seres humanos. Nosotros, los sudamericanos, somos 400 millones de seres humanos que no hemos sido capaces de construir un mercado propio, no hemos sido capaces de defenderlo, no hemos sido capaces de complementar nuestras economías, no hemos sido capaces de integrar políticamente nuestras naciones. Y esto es una tarea histórica pendiente de extraordinaria importancia.
he dicho en muchas notas que me han hecho, sobre todo cuando estaba en la política exterior, que América del Sur sigue padeciendo esa especie de maldición histórica, viviendo como un continente que se niega a sí mismo. Pero este fracaso en la construcción geopolítica del continente sudamericano no se explica solo por las taras y los fracasos que traemos a lo largo de los 200 años de nuestra vida independiente, sino que también hay permanentemente desde afuera una acción geopolítica global dirigida a obstaculizar, a impedir y a frustrar en la medida de lo posible la construcción de América del Sur como un continente unido que se transforme en una gran palanca para nuestro desarrollo y para nuestro progreso humano. En algún momento, a inicios de este siglo y fundamentalmente en el periodo que va de 2006 a 2011, que fue el apogeo de los gobiernos progresistas en Sudamérica después de la reelección de Lula, etcétera, la consolidación de Chávez, el rechazo al ALCA en Mar del Plata y tal, se abrió por allí por 2005-2006, con la única excepción del intento fallido de Uruguay de firmar un TLC con los Estados Unidos, se abrió un espacio en el que parecía que podíamos dar ese salto, ese impulso. No olviden ustedes que la construcción de la UNASUR, que es todo América del Sur, que comenzó a plasmarse en los papeles en 2004, finalmente cobró vida recién en 2008, cuando Uruguay ratificó el instrumento de adhesión, el séptimo instrumento de adhesión de los 12 países que la componen. O sea que en 2008, 2009, 2006, 2007 estábamos viviendo el apogeo de este proceso. Y sin embargo el proceso se frustró como consecuencia de muchos factores combinados. En primer lugar, que las izquierdas no pudieron consolidarse con proyectos políticos largos. Y eso es parte de nuestra propia historia uruguaya sobre la que alguna cosa tendremos que decir. En segundo lugar, y es necesario decirlo porque tenemos que analizarlo, el conjunto de la izquierda sudamericana no tuvo una visión clara y común de qué es lo que teníamos que hacer. Aunque este no fue para mí el factor más complicado. El factor más complicado, o los factores más complicados, fueron esencialmente dos. El primero, que la burguesía brasileña tenía un poder económico infinitamente superior al resto de los agentes económicos del continente y fue la que marcó las reglas. Y la burguesía brasileña estuvo dispuesta a acompañar el proyecto del PT bajo el liderazgo de Lula, definido como un proyecto de desarrollo autónomo e inclusivo, es decir, un Brasil no sometido a los designios geopolíticos de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia, con una política internacional autónoma, como decía propiamente la definición estratégica del proyecto, proyecto de desarrollo autónomo inclusivo, es decir, un Brasil autónomo en el mundo y hacia adentro de Brasil, inclusión social, construcción de desarrollo con igualdad. De modo que el proyecto brasileño tuvo que enfrentar dos grandes enemigos. En su visión de proyecto progresista autónomo tuvo que enfrentar los intereses de las transnacionales y de los Estados Unidos. Y mirando hacia adentro, en su proyecto de inclusión social, tuvo que enfrentar el poder de la gran burguesía de San Pablo
del gran complejo también gigante del agronegocio y el papel que las transnacionales bancarias, industriales, agropecuarias jugaron dentro de Brasil, que apoyaron el proyecto de Lula y del PT hasta el momento en que pudieron sacarle jugo. Cuando la política de gran inserción internacional de Brasil, de prestigio del Brasil, multiplicación de las exportaciones de Brasil, reconocimiento internacional de Brasil, atracción de inversiones, estabilización económica, etc. Cuando le sacaron jugo a todo eso y se fortalecieron como gran burguesía, abandonaron el proyecto del PT para retomar directamente a través del poder económico el control de Brasil. Y esto naturalmente con un viraje fenomenal de la política internacional, porque la gran burguesía brasileña vuelve otra vez a plantear su alianza privilegiada con los Estados Unidos, abandona todo intento de una política internacional propia, brasileña, progresista, emancipatoria y tal. De modo que el retroceso de todo este periodo se explica fundamentalmente por el poder económico concentrado en Brasil y por la presencia de las grandes empresas transnacionales que operaron en el mercado brasileño y que en ningún momento les interesó ni se comprometieron con la construcción de la integración regional. Y esto, la gran lección que nos deja es que si queremos realmente llevar adelante un proceso de integración de nuestro continente, de integración económica, geopolítica, política, integración ciudadana, en fin, circulación de la gente, cooperación, políticas comunes en todos los campos, el principal obstáculo que tenemos que enfrentar es el movimiento de las empresas transnacionales en el interior del continente que definen el mundo de los negocios, el mundo de la circulación de la riqueza, el mundo de la circulación de los capitales en función de su planificación como empresa transnacional y no en función de la necesidad de cada uno de los países y mucho menos de la necesidad de la región. Puede haber periodos en el cual este conflicto, como ocurrió, como estamos diciendo, entre 2006 y 2011, este conflicto no aparezca, pero este conflicto está ahí. De modo que nosotros, si queremos llevar adelante un proyecto de desarrollo progresista, consolidado, de largo plazo histórico, que avance por 20, 30, 40 años a nuestro continente, tenemos que construir integración regional y poder económico propio, enfrentando la penetración sistemática de las empresas transnacionales en nuestras economías y en nuestros estados. Y esto es lo que muchos compañeros, aún en el campo de la izquierda, no entienden. Porque por un lado se siente la enorme presión de que sin la inversión de estas grandes empresas, nuestros países no pueden seguir creciendo, con la excepción de Brasil, y no tanto, porque Brasil también necesita inversión de las empresas transnacionales. Pero bajo esta presión constante de que necesitamos que las grandes empresas mundiales y transnacionales inviertan en nuestros países, terminamos sometiendo toda nuestra economía a la planificación de estas empresas, a los objetivos de estas empresas, a las condiciones de estas grandes empresas, lo cual nos quita poder propio y capacidad propia para poder llevar adelante nuestro propio proyecto de desarrollo. Y entonces nuestros proyectos de desarrollo terminan siendo absolutamente dependientes de la voluntad de los grandes inversores transnacionales. Es decir, no podemos construir poder propio, autonomía, como quiso construir el PT de Brasil, capacidades propias. Ese es el momento en que nos encontramos. Es un momento de lucha difícil porque ha fracasado nuestro gran
o ha fracasado en esta coyuntura. No quiere decir que no lo vayamos a retomar o que no lo tengamos que retomar, pero se ha trancado, si se quiere, nuestro gran proyecto estratégico de desarrollo, que era la integración regional. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque voy a plantear una especie de hipótesis geopolítica en la que creo que no hemos trabajado suficientemente, que podría expresarse más o menos así. No hay sustentabilidad en largo plazo, no hay seguridad en el largo plazo para mantener con vida los proyectos progresistas en el campo político si no construimos integración regional. La integración regional es la dimensión del poder internacional y del internacionalismo que tenemos que construir para poder darle fuerza, soporte de fuerza y de materialidad económica a los proyectos progresistas de nuestros países. Si se quiere, de alguna manera, es el viejo debate, ahora que se está celebrando el centenario de la Revolución Rusa, es el viejo debate de principios del siglo XX acerca del socialismo en un solo país. Esto podría traducirse de una manera un poco grotesca, diciendo que tenemos que debatir sobre las posibilidades del progresismo en un solo país en América del Sur. Y lo que yo digo es que es casi imposible resolver el poder necesario para mantener con vida un proyecto progresista en nuestro continente si no logramos la integración del continente entero. Pero cuando hablo de continente no hablo de América Latina. Y lo digo con el mayor de los respetos, porque yo creo que América del Sur todavía tiene condiciones para procesar su integración, aunque está muy conflictuada políticamente. Pero América Latina en su conjunto no, porque Centroamérica y la América Latina del Norte, o sea México, hoy tienen un tal grado de dependencia de los Estados Unidos que no tienen autonomía de política, no tienen autonomía de poder, no tienen independencia económica suficiente como para encajar en un proceso de integración. De modo que el proceso de integración tenemos que llevarlo adelante los sudamericanos y luego ver cómo los países de Centroamérica y México podrían ir integrándose a ese proceso. Pero si queremos plantearnos un proceso ambicioso con todos los países de América Latina, está la disparidad de realidades que es absolutamente imposible. Sería naufragar antes de echar el bote al agua. Pero América del Sur todavía tiene posibilidades. América del Sur tiene que lograr replantearse la integración continental de sus recursos, de sus economías, la coordinación política. Hay que luchar con ahínco para mantener con vida la UNASUR, que es la creación geopolítica más importante de nuestro continente desde los tiempos de la independencia, porque es la primera vez en 200 años que los países de América del Sur crean un instrumento político para coordinar sus políticas públicas, para cooperar, para desarrollar en conjunto sus intereses, para producir doctrina y pensamiento crítico autónomo, por ejemplo, en el campo de la defensa, en el campo de la visión de los problemas internacionales, en el campo de la cooperación internacional, en el campo de la independencia económica, en el campo del desarrollo del conocimiento. Y no es casualidad que como consecuencia de esta oleada de gobiernos de derecha, hoy la UNASUR prácticamente no funcione. La hayan metido ahí en un cajón y la estén dejando morir por inacción. Y nosotros no deberíamos, por lo menos, asistir calladamente a ese proceso.
Y la segunda herramienta formidable que tenemos es Mercosur. Aquí, la izquierda mercosureña, tanto en Venezuela como en Bolivia, como en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil, como en Paraguay, ha sido una izquierda débil y dubitativa. La izquierda de nuestros países no se ha comprometido a fondo con el Mercosur, pero el Mercosur es la palanca de desarrollo más importante que hemos llegado a concebir para que nuestros países puedan efectivamente pegar el salto adelante en materia de desarrollo material y de desarrollo humano. Y yo le pido a todos los compañeros, cada vez que tengo ocasión de estos intercambios, que no olvidemos Mercosur, que la izquierda siga comprometida con la idea de Mercosur, que militemos por el Mercosur, porque es la herramienta, a fin de cuentas, es la herramienta más avanzada que hemos logrado construir para la integración de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Tampoco es casualidad, igual que lo que ocurrió con la UNASUR, que cuando las derechas han llegado al gobierno han puesto en el congelador también al Mercosur. Lo único que les importa del Mercosur es el libre comercio, pero todos sabemos que solo con el libre comercio no basta para el desarrollo de nuestros países, que es necesario crear cadenas de integración económica, complementación de las economías, cooperación para generar conocimiento, en fin, en todos los campos. Mercosur tiene un amplísimo desarrollo de herramientas, tiene más de 200 comités, comisiones, acuerdos, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, para impulsar todos los aspectos de la vida de la integración de nuestros pueblos. Y toda esa enorme estructura hoy está actuando muy por debajo de las velocidades mínimas, por decirlo así. Y nosotros tenemos que rescatar UNASUR y Mercosur como las grandes banderas de la integración, porque reitero, esta idea que sé que es un poco, si se quiere, teórica o para el debate, pero a mí me parece que tiene suficiente apoyo empírico, suficiente demostración en la experiencia, y es que sin integración regional es muy difícil que se mantengan con vida los proyectos progresistas en forma aislada en cada uno de nuestros países. Esto no quiere decir, y entonces esta es una última aclaración necesaria, esto no quiere decir que ya no haya espacio histórico, no haya necesidad histórica de la lucha adentro de cada uno de los países. No, justamente es así. En esta época, por haber fracasado la integración, la única forma de recuperar los proyectos progresistas y la causa de la integración sudamericana es dando las grandes batallas adentro de cada país y logrando nuevamente que las fuerzas progresistas e integracionistas derroten a las fuerzas reaccionarias de derecha y proimperialistas en nuestro continente. Y eso solo se logra luchando adentro de cada país. Eso solo se logra reinstalando la democracia en Brasil. Eso solo se logra reconstruyendo algún tipo de fuerzas progresistas en la Argentina. Eso se logra defendiendo el avance de la izquierda paraguaya. Eso se logra manteniendo la capacidad del Frente Amplio de seguir siendo una fuerza progresista e integracionista. Eso se logra encontrando una salida venezolana que implique que la derecha no pueda aplicar la política de exterminio que pretende aplicar con el apoyo de los Estados Unidos en contra de todo el conjunto, de todo el abanico político-social del chavismo. Porque el problema más grave que tenemos en Venezuela no es una simple rotación de partidos en el poder. El problema más grave que tenemos en Venezuela es que la derecha quiere una revancha de exterminio.
Y el proceso bolivariano lo que ha planteado es una resistencia ante esa amenaza de revancha de exterminio, apoyada además por los Estados Unidos. Esto se logra naturalmente manteniendo con vida el proceso boliviano, que es sin duda la revolución más auténtica y más profunda que hemos tenido en América Latina en los últimos 100 años, y que hay que cuidarla y defenderla como una luz en el camino. Bueno, estas luchas se dan adentro de las fronteras de cada país, pero siendo conscientes de que no alcanza con ganar las batallas adentro de cada país. No habrá progresismo en Sudamérica si no hay integración sudamericana. Y esto tiene que llevarnos a nosotros, a la gente de izquierda, a trabajar intensamente y en forma permanente por la construcción de este espacio internacional. Tenemos que militar juntos por esta causa. Tenemos que multiplicar nuestros vínculos. Tenemos que reforzar nuestros vínculos. Tenemos que elaborar doctrina común. Tenemos que elaborar doctrina común. Y tenemos que hacer que grandes contingentes de izquierda en todo el continente de Sudamérica pensemos igual y tengamos estrategia para construir e impulsar este proceso histórico, que es un proceso largo. Esto se ha frustrado coyunturalmente, compañeros y compañeras, pero yo no soy de los que me sumo a eso que se llama el fin del ciclo progresista, porque en realidad no creo que estemos en ciclos redondeados ni acabados de los sucesos históricos. Nosotros, las fuerzas progresistas del continente y del Uruguay, del continente y del Uruguay, nunca pudimos terminar definitivamente con el neoliberalismo. Y aunque en Uruguay tuvimos la capacidad, la fuerza para parar el neoliberalismo cuando se pretendió instalar, porque aquí no pudieron destruir el Estado como lo destruyeron en otros lados, por ejemplo en la Argentina. Y por tanto nosotros partimos de un escalón de lucha más alto que otros pueblos. De cualquier manera, la presión internacional del neoliberalismo ha hecho estragos en el proceso progresista uruguayo y nos está planteando límites y barreras que nos resultan muy difíciles de superar. Si bien nosotros ganamos la batalla inicial al neoliberalismo dentro de nuestro país, al ser el Uruguay un país tan pequeño y tan chico, y al fracasar la integración, este país tan pequeño y tan chico es muy débil frente a la fuerza del neoliberalismo de las empresas transnacionales y del capital transnacional. Por eso necesitamos también integración, porque esto es una pelea de todos. Así como yo creo que nuestro continente y nuestro país no culminaron la etapa de superación del neoliberalismo, nunca terminamos de derrotar al neoliberalismo, lo enfrentamos, lo debilitamos, lo condicionamos, gobernamos casi 15 años en contra de la corriente, pero sin embargo el poder transnacional neoliberal es el que sigue gobernando el sistema capitalista y por tanto la mayor parte del mundo hoy. No todo el mundo, por lo que dije al principio de China, pero la mayor parte del mundo. O sea que nuestra lucha contra el capitalismo neoliberal no terminó. Es un proceso que tiene etapas y que tiene coyunturas. Comenzó cuando nació el neoliberalismo en la década del 80, sufrimos fuertes derrotas al inicio, tuvimos luego 2 décadas de éxitos relativos, ahora estamos en una década de retroceso, pero, y termino la introducción por acá, así como nosotros no derrotamos completamente el neoliberalismo tampoco nos derrotó completamente a nosotros. Porque lo que hemos acumulado en estas décadas es patrimonio
ideológico, cultural, político, organizativo, experiencia, conocimiento, capacidad de lucha de nuestros pueblos, que no están rendidos ni exterminados ni nada que se parezca. Y además, si observamos la realidad material del continente, nosotros podemos observar que en este nuevo intento de restauración neoliberal, que no es otra cosa que la libertad absoluta de dominio del capital sobre las sociedades, eso es el neoliberalismo, no han encontrado la forma de superar las más brutales inequidades que han descargado sobre nuestras sociedades. El neoliberalismo en esta versión 2020 en la que quiere presentarse muestra las mismas brutalidades, las mismas inequidades, incluso contradicciones más absurdas y más graves que la que mostraba en sus inicios en la década del 80. Hay una cuestión que sigue siendo una cuestión central. Este neoliberalismo actual, que quiere parecer triunfante y avasallante, este neoliberalismo 2020, no puede, no está logrando, no puede y no se plantea resolver ninguna de las graves contradicciones que ya tenía en su versión original de 1980. Y en muchos aspectos este neoliberalismo no solo que no es mejor que el de 1980, es peor. Porque nuestro continente además no solo se ha frenado la disminución de la pobreza, que en la década del 80 llegó a la cifra brutal de 44% de latinoamericanos pobres. Luego, los gobiernos progresistas en Latinoamérica o de signo redistribucionista lograron bajar esa pobreza hasta 29%. En el año 2015 ya había vuelto a subir a 34% y sigue subiendo. Y hoy, en esta nueva era del neoliberalismo 2020, la pobreza en América Latina ya está nuevamente en 38%. Pero además, compañeras y compañeros, y esto tiene que ver con nosotros como militantes, con nosotros como miembros de organizaciones políticas, de luchadores conscientes y organizados, disciplinados y sometidos a una lucha regular en defensa de una causa, tenemos que ser capaces de comprender que este neoliberalismo 2020 sigue acompañado por las mismas brutalidades de sus versiones anteriores. Y aunque no estemos viviendo en épocas de dictaduras, semanalmente mueren decenas de líderes sindicales, sociales, periodistas, luchadores políticos en varios países de nuestro continente. En Paraguay tenemos muertos, en Brasil tenemos muertos. Acaban de producir en Brasil, en el desalojo de unas tierras ocupadas por el Movimiento Sin Tierra, 7 muertos en un solo golpe. En Colombia, en lo que va de 2017, tenemos 46 muertos, casi todos ellos líderes campesinos, sindicales y de organizaciones sociales. Por no hablar de las masacres de Honduras, de Guatemala, de México. O sea que nosotros como gente de izquierda tenemos que saber que somos militantes contra un poder no solo hegemónico en el campo económico, sino brutal, reaccionario y en algunos lugares y en algunos momentos directamente fascista en nuestro propio continente. A eso nos hemos enfrentado toda la vida, no es nuevo para nosotros, pero es bueno que sepamos que si queremos avanzar como militantes de izquierda, no tenemos que perder alguno de los análisis estratégicos fundamentales
basados en nuestra interpretación de la sociedad de clases y de la lucha de clases para saber realmente el poder al que nos enfrentamos. Y si no, no simplemente dejaremos de ser gente consciente de izquierda porque no podemos interpretar la realidad, que eso ya sería un error grave. Dejaremos de ser de izquierda porque si no logramos interpretar la realidad para construir nuestra propia capacidad de lucha, dice sencillamente, seremos derrotados.